Vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema. Ayer nos quedamos en la parte para concluir o para seguir avanzando propiamente en lo que es Levítico. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son las leyes de sacrificio. Recordemos que ayer nos quedamos en que pues nosotros al momento de querer venir a los pies de Dios, al reino de los cielos, pues tenemos que entrar y estar bajo el lineamiento que Él determinó. Y como Dios es santo, nosotros pues tenemos también que tener esa condición, buscar la santidad porque Él es santo. Bueno, entonces vamos a ver las leyes de sacrificio. Y primero pues vamos a atender a lo que son las leyes generales. Todo esto lo podemos ver en el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y bueno, pues vamos a ir desglosando poco a poquito esta situación. Como introducción, pues vamos a ver cómo se aplica el nombre en hebreo del libro de Levítico para nosotros en castellano, que es Vayigrá. ¿Se acuerdan? Ayer hicimos ese comentario, ayer lo pasé por escrito, pues para que ustedes también tengan bien esa referencia. Y Vayigrá quiere decir y llamó Jehová. ¿A quién? A Moisés. Y bueno, pues vamos a ver cómo es el orden de la revelación de la voluntad de Dios. O sea, Dios le revela su voluntad a Moisés y Moisés le revela la voluntad de Dios a los sacerdotes ahí en el tabernáculo de reunión. Evidentemente, pues ya debe de estar en funcionamiento para poder empezar con toda esta situación de el tema levítico, ¿ok? Porque ya Dios estaba habitando en ese lugar. En Éxodo 40, del versículo 33 al 38, ya está en activo. Ahí es a donde se activa el tabernáculo y por lo tanto, pues la presencia de Dios ya está manifiesta en el pueblo de Israel. Entonces, cuando dicen, aquí nosotros podemos ver que ahora Dios empieza a poner esas reglas, esas leyes, para que el pueblo judío ofreciera sus ofrendas personales y también se ofrecieran las ofrendas públicas que se tenían que generar en el día de la expiación. Bueno, vamos a ver qué tipo de ofrendas y qué tipo de sacrificios tenían que generarse respecto a esa revelación de la voluntad de Dios que fue dada a Moisés, de Moisés a los sacerdotes y obviamente de los sacerdotes al pueblo en general. Primero, se tiene que tomar en consideración los holocaustos, que son las ofrendas de animales. Ofrenda proviene de la palabra corbán, que literalmente significa aquello que es traído a Jehová. Esa es la palabra corbán, perdón. Recuerden que Dios pedía siempre que fuera macho el animal que se tuviera que sacrificar. En el capítulo 5 de Levíticos, versículo 18, se especifica que debe de ser un macho en ese sentido. Debe ser sin defecto. Demuestra que Dios requiere perfección en la ofrenda. Por eso nosotros tenemos que ver que ya el sistema de la ley llega el momento en que se convierte en obsoleto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ser humano, con su mala inclinación, tristemente empieza a hacer las cosas indebidas y empieza a llevar animales defectuosos que ya están prácticamente a punto de morir, animales que de alguna o de otra manera pues ya no querían y por eso lo ofrecían. Pero Dios había establecido que debía ser sin defecto. Y bueno, pues también establece la visión de que el sacerdote tenía que hacer las cosas correctamente. Miren, esto demuestra que el sacrificio ofrecido a Dios debe costar algo al que lo está ofreciendo. No debería de ser un animal robado, no debería de ser un animal que de alguna manera pudiera estar en una condición en donde pues, ya solamente fuera
De hecho, esto lo podemos tomar en la referencia clara de lo que sucedió cuando Dios viste propiamente a Adán y Eva después de la caída, en donde obviamente él toma animales puros, animales sin defectos. Y después vemos cómo la ofrenda de Set y de Abel pueden venir a ser una situación en donde eran animales propios, porque pues eran de los primeros seres humanos que tenían propiedad, y de esa manera no eran robados, ni eran animales defectuosos. Entonces se tenía que hacer algo muy especial, algo que le costara a quien está ofreciendo. Yo quiero preguntarte, cuando tú ofreces o das una ofrenda, obviamente pues es del costo de tu condición. A lo mejor a ti te costó mucho el sacrificio de trabajar y de obtener algún recurso y después ofrecerlo, darlo en ofrenda para Dios. Bueno, pues eso es lo correcto, mis amados. Es algo que tiene que ser de nosotros por voluntad, a una costa del costo, válgase la expresión, de lo que se tenga que pagar por dar esa ofrenda. En la cruz del Calvario, pues a Jesús le costó el precio más alto, nada más y nada menos que su vida. Y esto lo podemos ver ahí en Juan capítulo 15, versículo 13. Y también establece que los holocaustos deben ser de su voluntad. O sea, la ofrenda debe ser voluntaria para que pueda ser aceptada. Si nosotros hacemos una ofrenda obligada, mis amados hermanos, para Dios no cuenta como tal. Vemos en Marcos 7:11 que Dios siempre estableció que toda la ofrenda que nosotros podamos llevar al alfolí y podamos dar para el extendimiento del reino, pues debe ser de una manera voluntaria. Ya cuando tú lo haces en una condición diferente, ya no tiene validez delante de Dios. Puede ser un aporte o puede ser otra cosa, pero una ofrenda que Dios reciba en una condición correcta ya no lo es. Dice, y después, ¿qué tenían que hacer cuando llevaban esa ofrenda, ese holocausto, ese animal para ser sacrificado? Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza. Esto es porque el animal está siendo ofrecido en lugar de la persona, ¿verdad? Y la persona que lleva ese animal no solamente se convierte en un mero espectador, sino que también participa en la ofrenda. Recuerden que cuando hacían ese holocausto o ese sacrificio, ponían la mano en la cabeza y repetían un rezo de esta manera más o menos. Decían, hágase conmigo como se hace con este animal si yo no cumplo el pacto que vengo a hacer delante de Dios. Y luego ya sacrificaban al animal. De esa manera, pues la persona que llevaba su ofrenda, su sacrificio, pues aceptaba que Dios podía tomar fácilmente su vida si no cumplía con el pacto, porque así lo estaba declarando justamente ahí en la piedra del ara, en la piedra del sacrificio, en el altar. Entonces, dice la palabra de Dios que una vez que se lleva de esa manera y se hace de esa manera, entonces será aceptado para expiación suya. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios lo acepta cuando es hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, así como Él lo establece. Cuando tú llevas tu ofrenda, tu holocausto de tu propia voluntad y con la acción correcta. La adoración, mis amados hermanos, depende de la persona que lo está haciendo, en el momento y en el sentido de que lo hace a la manera de Dios. Si es hecho de acuerdo a lo que Dios prescribe y en forma voluntaria, entonces es adoración y es acepto delante de Dios. ¿Cómo te ofreces ahora tú en sacrificio vivo? Recordamos Romanos 12:1, que justamente ahora el Señor nos está pidiendo que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable, acepto para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hacemos el sacrificio de animales, de seres inocentes.
Ahora nosotros nos ofrecemos en sacrificio haciendo la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que ahora el Señor quiere como un perfecto holocausto. Y tiene que ser a la manera de Él. ¿Ok? Déjenme decirles que los judíos dejaron de realizar sacrificios físicos a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. A partir de eso, pues ya no tienen el lugar, porque ellos no consideran que tiene que ser de una manera espiritual. Ellos restablecerán seguramente, si es que, bueno, la palabra de Dios dice que un día se va a restablecer el templo, y ahí tal vez, o no sé si realmente los judíos tengan que restablecer el sacrificio animal. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, creyendo verdaderamente en que Cristo cumplió el sacrificio perfecto, entendemos que nosotros no tenemos ya por qué generar un sacrificio de animales, porque el sacrificio completo, perfecto, el que se consumó en la cruz del Calvario, ya fue hecho. Y no hay mayor sacrificio que ese. Por lo tanto, pues debemos solamente ahora, ustedes y yo, cuidarnos de adorarle de acuerdo a lo que Dios prescribe. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, así lo declara. Tenemos que venir en sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios. Después viene la condición de la expiación, la palabra expiación. Esta expiación anula y quita los efectos del pecado o de la inmundicia. La expiación tiene dos sentidos. Primero, tiene el sentido de limpiar, como cuando vemos un vidrio mojado y lo limpiamos y queda traslúcido, queda limpio, sin ningún problema. Y la otra, el otro sentido de la expiación es cubrir, es para que Dios no vea los pecados. Es como si nosotros ahorita nos pusiéramos un velo y lo único que pudieran ver sería el velo, no pudieran ver nuestra condición. ¿Ok? Bueno, pues justamente la sangre es de suma importancia en cuanto a los dos sentidos, al perdón de los pecados y a la purificación. La sangre de Cristo es la única derramada en la cruz del Calvario que puede limpiarnos y dejarnos limpios completamente, sin pecado, sin inmundicia, y también nos cubre. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, muchas ocasiones pues llegamos en una situación todavía de pecado porque estamos en este cuerpo físico y todavía de repente cometemos algún desvío, pero la sangre de Cristo nos cubre. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, mis amigos. Este holocausto también tiene que ser un olor grato para Dios, para Jehová. Dios está contento cuando hacemos las cosas tal y como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso, la pregunta esencial para la gente no debería de ser, ¿tú crees en Dios? Porque la mayoría de la gente, aunque no tenga un concepto claro de quién es Dios, te dice con facilidad, sí creo en Dios. Pero cuando tú le preguntas, la pregunta propiamente completa, correcta que debería hacerse es, ¿le crees a Dios? Allí mucha gente empieza a dudar, empieza a tener problema. ¿Por qué? Porque de repente te puede decir, sí le creo. Le dices, ¿y qué es lo que tú le crees? Entonces, realmente, creerle a Dios es creer en lo que su palabra dice, es creer en las ordenanzas que Él da, es creer que debemos hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros pensamos o como nos fue enseñado por tradición. Tenemos que llegar al punto de escudriñar la palabra de Dios, de analizarla, meditarla y entender cómo es que Dios quiere que nos presentemos delante de Él. ¿Ok? Entonces, quiero decirles que con esto, lo del olor grato para Jehová, no quiere decir que es el olor del animal quemándose lo que le agrada a Dios, porque honestamente, si ustedes y yo nos acercamos cuando se está quemando una carne o una piel o un pelo, déjenme decirles que es horrible, o sea, apesta terriblemente.
Lo que para Dios es un olor grato es el acto de obediencia al momento de ofrecerlo voluntariamente, bajo las normas y estatutos que Dios pide. Ese es el olor grato. Mis amados hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios tal y como Él lo quiere, nosotros emanamos un olor que para Dios es gratísimo, exquisito. Recuerden lo que he dicho, el pecado mancha y el pecado apesta. Entonces, cuando nosotros venimos a hacer lo correcto en obediencia, ese mal olor que puede provocar el pecado se elimina de nuestra vida y entonces emanamos un olor grato delante de Dios. Así debe ser, mis amados. Después vienen las oblaciones, o sea, las ofrendas de comida. Eso lo podemos ver ya en el capítulo 2 del versículo 1 al 16. Entonces, estas oblaciones u ofrendas de comida son ofrecidas y deben ser ofrecidas de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces sí será una ofrenda. Primero se tienen que generar las ofrendas de primicias. Quiero decirles con esto que las ofrendas de primicias son las ofrendas de todo aquello que llega a nosotros por primera vez en una condición de cosecha, de cuando tú obtienes tu primer salario, tu primera ganancia. Por ejemplo, en aquel tiempo era de la primera cosecha que se generaba. Los primeros trigos que se espigaban era la cosecha y esto era lo que venían a ofrecer como primicias. Recordemos que todo esto es espiritual para nosotros en estos tiempos y lo tenemos que llevar a la condición de lo que Dios nos da. Dios, por ejemplo, te da 24 horas al día. Cuando tú despiertas, tu primicia para Dios debe decir: Señor, buenos días, te doy gracias por este nuevo amanecer, y de ahí para adelante ya vendrán ofrendas, vendrán sacrificio vivo, vendrá tu oración, vendrá tu estudio, pero la primicia es lo primeritito que el Señor te deja entender en el momento en que abres tus ojitos, ¿ok? Y después pues vendrán también primicias económicas. ¿De qué manera? Hay ocasiones en que tú llegas a trabajar por primera vez a un lugar, se te paga por ese trabajo y tú puedes apartar de allí una ofrenda voluntaria de primicia para Dios. Si tú estás realizando un negocio, empiezas a generar un negocio y de allí devengas una ganancia, tú debes apartar voluntariamente una primicia para Dios y ofrecérsela como un sacrificio, como una ofrenda. Ajá, ok. Después viene una condición muy particular que Dios pone. ¿Por qué? Porque lo que restara de esa ofrenda que se ofrecía a Dios, después esa ofrenda sería para Aarón. Es una porción que quedaba para el sacerdote. De esa manera, Dios se aseguraba de proveer físicamente a los sacerdotes que estaban ejerciendo sus funciones. Las características de la oblación tenían que tener estos puntos. Tenía que ser de harina con aceite, tenía que ser sin levadura, tenía que ser con sal. Esto es el símbolo de la irrevocabilidad del pacto de Dios. Entonces, todo eso se tenía que llevar al templo y el sacerdote le daba el tratamiento correcto. Parte de eso era quemado delante de la presencia de Dios en el fuego del altar y la parte restante quedaba con Aarón para poder ser provisto de parte de Dios. ¿Ok? Bueno, después venían las ofrendas de paz. Eso lo podemos leer en todo el capítulo 3 de Levíticos. Acuérdense la palabra shalom, si se han recordado, es la palabra paz. Pero también es usado como un saludo. Normalmente, las personas que ya tienen un entendimiento de esta naturaleza se saludan con shalom, o sea, que la paz de Dios esté contigo, que estés bien. Aunque esta ofrenda es también totalmente voluntaria
igual debe ser sin defecto. Dios quiere lo mejor, aunque nosotros tendemos a darle solamente las obras, mis amados. La grosura es de Jehová como un olor grato, mientras que la sangre es de Jehová para purificar. Recuerden que cuando llevaban a los animales, los sacerdotes tenían que extraer toda la sangre del animal y esa sangre la utilizaban, ¿verdad?, para rociarla en el altar y de esa manera se generaba la purificación o el perdón de la persona. Pero también destazaba al animal y toda la grosura le daba instrucciones, les dio instrucciones Dios a los sacerdotes para que toda esa grosura, toda esa grasa fuera quemada, incinerada, y ese olor en obediencia subía delante de Dios y a él le parece grato, ¿ok? El olor de la obediencia, como les vuelvo a repetir. Estas ofrendas no eran para establecer la paz con Dios, sino para celebrar la paz lograda a través del pacto con Dios. Ahora ustedes y yo tenemos que venir a dar lo mejor de nosotros delante del Rey como ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque la paz nos ha sido dada nada más y nada menos por lo que el mérito de Jesucristo logró como príncipe de paz. En la cruz del Calvario nosotros tuvimos una condición en donde ya nuestra situación quedó saldada delante de Dios. Ahora, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la ofrenda mayor. Ahora tú y yo solamente venimos a ofrecernos en un sacrificio de obediencia. Y así nosotros ofrendamos también en esa condición de shalom, de paz. Después vienen las ofrendas por el pecado. Aquí ya es todo el capítulo 4 y 5. Perdón. Esto es para pecados cometidos sin intención o cometidos por debilidad. Evidentemente el sacerdote tiene más responsabilidad que el ciudadano común. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque al que más se le da, más se le demanda. Yo tengo mayor responsabilidad delante de Dios con respecto a mis actos que ustedes directamente. Imagínense nada más a dónde nos quedamos nosotros cuando nos atrevemos a ser heraldos de la palabra de Dios. Muchas ocasiones, mis amados hermanos, nos atrevemos a hablar, a llevar la palabra y pues los primeros que tenemos que aprender a cumplir con todo lo que hablamos y decimos, pues somos nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros se nos va a demandar un tanto más que a ustedes. Pero bueno, entonces lo que tiene que hacer el sacerdote es primero ofrecer por sí mismo, porque obviamente también es un hombre, un ser humano que también pecaba y al que se le iba a exigir más, y por eso primero el sacerdote tenía que ofrecer por sí mismo y después por el pueblo. Lo importante de todo esto, mis amados, es que al hacer las cosas como Dios lo ordena, pues la persona sería perdonada. Y ese es el objetivo de todos estos sacrificios, holocaustos, ofrendas delante de Dios. Primero tenía que ser el sacerdote el que tenía que ofrecer su propio sacrificio, su propia ofrenda, su propia oblación. Después tendría que ser por la congregación. Ahora tenemos que ver también que el líder tenía que ofrecer su propio sacrificio y después las personas en común. Entonces podemos ver allí esa situación. Y al último, mis amados hermanos, los que venían a ofrecer venían a ser los pobres. Aquellas personas que tenían una condición de necesidad hasta económica. ¿Por qué? Porque sus ofrendas eran consideradas lo más valioso para Dios, porque llegaban a dar lo último que tenían en muchas ocasiones. Y Dios perdonaba su pecado, porque Dios no hace acepción de personas. Después vienen las ofrendas expiatorias. Estas ofrendas son cosas santas de Dios, dice la palabra ahí en el capítulo 5 de los versículos 14 al 19. Y seguramente aquí se está refiriendo a las cosas del santuario y de
las ofrendas en sí mismas. Mis amados, nosotros tenemos que estar conscientes que todo lo que se consagra a Dios tiene que ser respetado, tiene que ser valorado y tiene que ser cuidado. Es por eso que cuando nosotros hacemos uso de las cosas del santuario, del templo físico que el Señor nos permite tener como instalaciones físicas, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener esa delicadeza de cuidar las sillas, de cuidar el espacio, de cuidar los instrumentos, de cuidar absolutamente todo. Eso nos corresponde a todos y cada uno de nosotros cuando nos reunimos físicamente, mis amados. Por lo tanto, también quiero decirles que se está refiriendo a nuestra propia persona, a las cosas que en nuestra persona se generan propias para el Señor. Recuerden que ahora ustedes y yo somos el templo de Dios, ese santuario que el Señor se dedicó para sí mismo en tu persona y en mi persona, y de esa manera nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que nos ejercitamos, porque este santuario tiene que ser de lo mejor para el Señor. Muchas veces la gente tenía que ofrecer este tipo de ofrendas expiatorias porque no sabía que había cometido pecado. ¿Se acuerdan de Job? Cómo él constantemente ofrecía este tipo de ofrendas porque decía, tal vez mis hijos pudieron haber pecado. Entonces él ofrecía sacrificios expiatorios por cualquier pecado que aún sin saber habían cometido delante de Dios. Nosotros siempre debemos buscar vivir una vida tranquila, en paz, sin culpabilidad, mis amados, y con una conciencia limpia. Para lograrlo, pues debemos examinarnos continuamente. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, así nos lo dice. Debemos examinarnos constantemente delante de Dios. Debemos buscar constantemente vivir una vida tranquila, sin pecado. Eso lo dice Hechos 24, 16. Y también debemos aprender a no poner ningún obstáculo a los demás, no ser piedra de tropiezo, como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. Y de esta manera debemos buscar esta pureza y esta tranquilidad. Ahora, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues simplemente asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de Dios. Filipenses 2, del 14 al 16, así nos los dice claramente, que tenemos que tomarnos de la palabra para ser instruidos, para ser guiados, para tener esa condición de vida tranquila y en paz. No estar esperando a que un día Dios nos reproche algo de lo que no debíamos haber hecho y lo hicimos por no saber, por no haber escudriñado la palabra y por no saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, vemos cómo hay condiciones que requieren expiación. Todo el capítulo 6 de Levíticos así nos los declara. Y dada la relación tan íntima entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Cuando uno peca contra uno de sus hermanos, pues peca contra Jehová. Yo lo he explicado muy sencillamente. El día que yo me pudiera atrever a ofender a alguno de ustedes, contra el primero que yo estoy pecando es contra Dios. Lo he dicho de esta manera. Aquí habemos muchos padres de familia. Y si yo me atreviera a ofender a un hijo de alguno de ustedes, el primero que brincaría y el primero que se exaltaría y el primero que me diría algo, pues sería el padre o la madre. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo aman a ese hijo y lo primero que me dirían, hey, antes de que tú le digas algo, si te ofendió cualquier cosa, primero dímelo a mí. Y yo sabré cómo lo voy a corregir, qué le voy a decir, pero tú por favor no te tomes esa atribución. Muchas veces nosotros ofendemos porque tratamos de corregir a alguien y no lo hacemos de la manera correcta o de la manera en que sus padres quisieran. Muchas veces gritamos, muchas veces señalamos y eso es lo que no debemos hacer. Entonces,
Si un padre de familia natural es el primero que responde en contra de una ofensa de su hijo, imagínense cómo responde Dios a las ofensas que le hacemos a sus hijos, a su creación. Por eso, nosotros cuando pecamos contra alguien, contra uno de nuestros hermanos, contra el primero que pecamos es contra Dios, contra Jehová. Voy a poner otro ejemplo. Cuando un esposo o una esposa se atreve a ofender a su esposo o a su esposa, a la contraparte, al ser infiel, al golpear, al gritonear, al ofender verbalmente, físicamente, pues contra el primero que estamos actuando es contra Dios. Porque así como yo soy hijo de Dios, mi esposa, mi cónyuge, pues también es hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, simplemente observar lo que Dios dice. Y si eso hace, bueno, pues entonces vendremos delante de la presencia de Dios a pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre, pues todos sufrimos. Somos un cuerpo, mis amados. Sufrimos a través del engaño, como dice Levíticos 19:13, a través del robo, a través de la calumnia. Nosotros tenemos el deber de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo dice no solamente nuestro Señor Jesucristo, lo dice desde Levíticos 19, versículo 18. Obviamente nuestro Señor Jesucristo lo declara con autoridad. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos notar que antes de poder ser perdonados por Dios, nosotros deberíamos buscar el perdón de la persona que hemos ofendido. Y de esa manera, por ejemplo, aquí hay un punto muy claro en Levítico 6:5, que si, por ejemplo, yo hice perder por un robo, por una mala conducta a una persona a la que ofendí, le hice perder una economía, yo le tengo que restituir su economía, y fíjense bien, más un 20% adicional. Si yo le robé 100 pesos, yo le tendría que restituir o regresar 120 pesos para obtener el perdón. Y sería en ese mismo día, o sea, no tendríamos que dejar pasar absolutamente ningún tiempo adicional. ¿Ok? Les voy a pasar más al rato un pequeño cuadro en donde está el sistema de sacrificios, para que ustedes puedan tener un poco más de referencia respecto a esto. Está marcado el sacrificio, qué tipo de sacrificio era, la porción de ese sacrificio que debía ser quemada, algún tipo de otra porción que debía ser dejada para, por ejemplo, lo de oblación para los sacerdotes, qué debería de ser, si era respecto a los animales, cómo debería de ser el animal, o en su defecto, cómo debería de ser la harina para la oblación. ¿Cuál era el propósito de este sacrificio y dónde está la referencia? Voy a hacer un ejemplo nada más y ustedes ya lo tendrán completo. Vamos a poner, por ejemplo, el sacrificio del holocausto. La porción quemada en el holocausto tenía que ser todo. Todo lo que se llevaba tenía que ser quemado. Obviamente no debía quedar ninguna otra porción. Los animales que tenían que ser llevados para el holocausto deberían ser macho, sin defecto, o una tórtola. Así lo estableció Dios. Y el propósito de este sacrificio era por la propiciación por el pecado en general. Ahí lo dice Levítico 1, esa es la referencia. Entonces, esto se los voy a pasar en un cuadrito para que ustedes lo tengan a la mano. Vamos a ver que hay todavía mucho más acerca de las ofrendas. Todo el capítulo 6 y 7 de Levítico así nos lo dice. Había ofrendas por los holocaustos, las oblaciones, las ofrendas por el pecado, las reglas para las ofrendas expiatorias, las reglas para las ofrendas de paz, el tipo de gordura o la grosura que debía ser quemada y la sangre que eran prohibidas para efecto de sacrificio, y también se observan reglas adicionales para las ofrendas de paz. Solamente voy a citar Levítico 7, del versículo 37 a 38, que dice:
Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, lo cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. A partir de ahí, pues viene ya lo que es la consagración de los sacerdotes. Recuerden que la palabra consagración quiere decir apartar. Apartar a estas personas para el servicio a Dios en una condición santa. ¿Ok? Aquí empieza con el versículo, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10 nos enseñan acerca de la consagración de los sacerdotes. Es por eso que pues hemos llevado ya la lectura bíblica durante todo este tiempo para que podamos ir comprendiendo esto. Si no, yo les voy a pedir que por favor hagan un esfuerzo de estar estudiando, leyendo todo esto para que se puedan ir dando una idea más clara de lo que estoy explicando. Para mí sería imposible leer primero todos los capítulos para poder explicar esto. Por eso lo tengo que resumir de una manera muy especial. Pero yo les pido que si tienen alguna duda, algún comentario, pues primero está la palabra de Dios. Y segundo, si por algún razón, motivo, no se logra comprender de bien a bien, estoy para servirles en todo momento. No lo sé todo, a lo mejor me van a preguntar algo que de repente no tenga bien claro o no tenga correcta la situación, pero podemos estudiar juntos y de esa manera crecer juntos, que esa es la idea, ¿verdad? Bueno, para la consagración de los sacerdotes había un punto de inauguración de las ofrendas. Primero tenían que ser preparadas para ser ungidas, para la unción, y Dios les ordena que se reuniera toda la congregación. Después venía la ceremonia, en donde eran lavados con agua y les ponían una túnica sobre los sacerdotes, aquellas personas que eran consagradas para el servicio a Dios. Después se ungía el tabernáculo y todas las cosas. Se ungía también la cabeza de Aarón y todo esto era para santificar todo aquello. Después se viste a los hijos de Aarón, porque recuerden que el sacerdocio viene de la persona de Aarón, así lo estableció Dios, y después hace a sus hijos, y de esa manera viene un sacerdocio que hasta el momento para los judíos es. Ahora nosotros como cristianos, pues nosotros respetamos y observamos el sacerdocio de Jesucristo. Amén. Para nosotros es ahora así. Dios ungió a Jesucristo y Dios lo vistió y Dios ahora lo tiene en una condición en donde Él ejerce el sacerdocio para nuestras vidas. Él está delante de Dios intercediendo por ti y por mí. Él es el que se ofreció, no solamente vio su sacrificio para la expiación de su persona, porque Él no necesitaba, Él no pecó, pero sí lo hizo por nosotros. Y Él fue el que se ofreció, Él fue el sacerdote y el sacrificio mismo. Amén. Entonces, imagínense nada más en qué nivel estamos nosotros ahora. Bueno, regresando a la ofrenda de consagración, tenía que sacrificarse un becerro para la expiación y se tenía que traer el becerro de la expiación, se tenía que degollar y con la sangre rociarla y de esta manera purificar el altar. Después, las grosuras de ese animal tenían que arder, ¿verdad? Sobre el altar, tenían que ser quemadas por Moisés para poder consagrar todo el sacerdocio. Eso fue una sola vez en aquel tiempo y ya después de ahí pues venía la consagración de los sacerdotes por separado. Este becerro, su piel, su carne, hasta su estiércol tenía que ser quemado fuera del campamento ya después. Entonces, en ese sentido, quedaba todo concluido respecto a la consagración. Después vendría un carnero del holocausto. Dice también que hizo traer el carnero del holocausto, lo degolló y roció
el altar alrededor con la sangre de este carnero. Hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura. Lavó los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Este holocausto, dice la palabra de Dios, que fue de olor grato, es una ofrenda para Jehová. Y de esta manera, ¿qué fue lo que recibió Dios a través de este holocausto? La obediencia del pueblo. ¿Ok? Después viene el carnero de las consagraciones. También hace traer el carnero de la consagración, lo degolla, tomas la sangre y lo pone sobre el lóbulo de la oreja derecha y del pulgar derecho. De esta manera lo hizo con Aarón y con sus hijos. Este era el símbolo de consagración de los sacerdotes, mis hermanos. Cuando esa sangre de ese carnero lo ponía en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar. ¿Ok? De esa manera es que quedaban prácticamente consagrados, marcados para el servicio a Dios. Dice también que se tomó la grosura, la cola y la espaldilla. Tomó también una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso en las manos de Aarón y de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Mis amados, esa acción de mecer la ofrenda delante de Dios es una acción en donde se reconoce la grandeza de Dios y donde nosotros reconocemos nuestra condición verdadera delante de Él en humildad. Y por eso se tienen que mecer esas ofrendas, ¿ok? Si se dan cuenta, son ofrendas de oblación, ofrendas de harina, ¿verdad?, de aceite, para que de esa manera fuera la ofrenda completa. Después hizo arder todo esto, y eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Tomó Moisés también el pecho y lo ofreció como ofrenda mecida a Jehová, el pecho del animal, de ese carnero. Tomó el aceite y la sangre y santificó a Aarón, a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: coman la carne con el pan, y lo que sobre lo quemarán. Y de la puerta del tabernáculo de reunión no saldrán en 7 días. Ellos se tenían que concentrar allí en consagración. En este momento era un momento de gran importancia, de suma importancia. Y como siempre, Dios muestra la seriedad con la que habla al decir: consagrar, guardarán la ordenanza de Jehová para que no mueran. Dios siempre le daba y le da un valor increíble a todo lo que Él pide, y lo hace con una seriedad verdaderamente bien puesta, mis amados. Por eso nosotros, cuando venimos delante de Dios en un pacto, pues tenemos que ser respetuosos. ¿Por qué? Porque Dios es muy serio en ese sentido. Cuando tú y yo hacemos lo correcto delante de Dios, Dios lo toma tan en serio que viene la bendición a nuestra vida. Pero también cuando nosotros nos desviamos, Dios lo toma tan en serio que por eso después tenemos que pagar consecuencias por desobediencia, mis amados. Ya en el capítulo 9, se nos da la referencia de la primera ofrenda. En el día octavo, normalmente se tenía que llevar la ofrenda. Después de 9 días de haber hecho alguna condición, recuerdan, por ejemplo, cuando nace un bebé, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Ahí se establecía el pacto entre Dios y ese bebé, para efecto de ser llamado propiamente como parte del pueblo judío, en el pacto de Dios, ¿ok? Y entonces llevaba sus ofrendas en el 8º día. Y había reglas específicas para la ofrenda. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 9, del versículo 1 al 7. Había también los sacrificios de Aarón. Recuerden que como sacerdote, él tenía que hacer sacrificios para sí mismo, por sus hijos, tenía que ofrecer por el pecado, para el pueblo, tenía que ofrecer la ofrenda de paz para el pueblo, y el resultado de todo esto, de toda esta condición de ofrendas y eso, era la gloria de Dios apareciéndose a todo el pueblo. Cuando hacemos las cosas, mis amados,
en obediencia, como Dios lo está estableciendo, pues la presencia de Dios se manifiesta de una manera increíble en nuestras vidas. Ahora también en el capítulo 10 genera una observación muy fuerte acerca de las ofrendas que Dios rechaza, las ofrendas rechazadas. Y nos narra la situación de dos hombres, de Nadab y Abiú. En Levítico 9 nos muestra la manera en que el hombre debe acercarse a Dios, mientras que en Levítico 10 nos muestra claramente cómo Dios castiga a aquellos quienes rechazan seguir su voluntad. Todo estaba bien hasta el momento, ¿verdad?, de hacer las cosas correctas. La felicidad de la gente y de Dios es ahora arruinado por la tragedia de hacer las cosas equivocadas. Miren, vamos a leer un poquito rápidamente estos 7 versículos, todavía me da un poquito de tiempo. Vamos a leer de Levítico capítulo 10, del versículo 1 al 7 nada más. Y dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, algo que Dios no había pedido. Dice que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Entonces ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubran su cabeza, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no muera, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, imagínense nada más, mis amados, que cuando nosotros nos atrevemos a hacer algo que no ha sido establecido por Dios, para Él es algo que no es grato, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, mis amados hermanos, que estas personas habían estado presentes con Jehová en el monte de Sinaí. Y ellos vieron la situación de lo que Dios había dicho. Y como establecimos al día de ayer, que tú y yo y todo el ser humano que ya pasó por la tierra, los que estamos presentes y los que vendrán, estuvimos en una condición espiritual allí en el monte Sinaí cuando fue dado todo esto de las leyes de cómo debemos presentarnos delante de Dios. Entonces, nosotros no podemos ir a la presencia de Dios con un olor extraño, o sea, con desobediencia, con rebeldía. Tenemos que ir en una actitud obediente, en una actitud de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué error cometieron estos hombres? Pues ofrecieron un fuego extraño. Dios no conocía este tipo de fuego, no lo tenía en cuenta simplemente, porque era fuego que Él nunca había mandado. Aquí tenemos una lección poderosa acerca de la santidad de Dios y de la adoración correcta que merece y exige. El punto es, cuando uno hace algo contrario a lo que Dios dice, Él castigará. Tendremos que sufrir las consecuencias. Cuando nosotros deshonramos a la ley, deshonramos a quien le entregó esa ley. Esta es la primera lección practicada a los sacerdotes, ¿verdad? Y es práctica para ellos, que las cosas de Dios deben ser hechas de acuerdo a lo que Él quiere. Y ya después vamos a ver, a partir de mañana, quedamos todavía pendientes, hace falta bastante aquí respecto a lo que estamos estudiando, pero por el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar
y espero que todo esto se vaya comprendiendo. Yo voy a pasar toda esta información a nuestros medios, a nuestra red social, y de esa manera ustedes van a tener toda esta explicación, y cuando tengan necesidad, pues hay que darle una leída, otra repasada, y cualquier cosa, saben que estoy para servirles. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Le voy a pedir, por favor,